En 10 días sabremos quién ha ganado las elecciones generales. Eso no significa que conozcamos al futuro presidente del gobierno. Si las encuestas aciertan, algo que no siempre pasa, casi habría un triple empate el próximo 20 de diciembre. Fuera como fuese, el 40% del electorado aún no ha decidido el color de su papeleta. Los días que restan de campaña pueden ser decisivos. Al debate a 4, pero sin Rajoy, de este lunes le sucederá el cara a cara entre Rajoy y Sánchez del próximo 14 de diciembre. Todo está en el aire. Lo único seguro es que no habrá una mayoría absoluta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No se recuerda tanta expectación ante unas elecciones generales desde el año 77. El fin del bipartidismo, con la entrada de dos partidos emergentes, tiene en vilo a todos los españoles, también a los medios de comunicación. Esta noche queremos analizar con directores de diferentes medios de comunicación esta carrera presidencial que también ha tenido y tiene a Castilla y León como escenario. José Manuel González Huesa, director de Servimedia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Va a ser determinante ese cara a cara entre Rajoy y Sánchez o ya está vendido todo el pescado? Yo creo que no. Igual que el otro día el debate, que da tanto que hablar, este debate del otro día de Antena 3, tampoco creo que fuera definitorio para que los votantes eligieran un partido u otro. Yo creo que lo que hicieron fue confirmar a los votantes que ya tenían, o animar a alguno que estaba dudoso, pero no creo que fuera definitivo, insisto, el debate del otro día y menos el debate del próximo lunes. Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Son tan determinantes estos debates? ¿Quedó alguno tocado por lo que sucedió este lunes? No, yo no creo que sean determinantes ni los debates ni la campaña, pese a que los políticos y los periodistas nos empeñamos en decir seguramente que sea muy apasionante, informativamente será, pero tan decisivo no, porque eso sería tanto como pensar que los ciudadanos son estúpidos, es decir, que el ciudadano va a tomar una decisión, nos va a fijar su decisión o su posición por 15 días, es decir, que el ciudadano no analiza lo que son trayectorias, y los ciudadanos yo creo que analizan la trayectoria de todos los políticos, especialmente de los que más tiempo llevan y de los que menos tiempo llevan en el ámbito del que están. No creo que sean tan decisivos, no. El único debate yo creo decisivo en la historia fue el de la televisión, el de Kennedy y Nixon, porque además se estrenaban en las televisiones y lo que era la imagen jugó mucho en favor de Kennedy y en contra de Nixon, pero yo no creo que sean tan decisivos un debate en televisión. En cualquier caso, sí creo que puede seguramente deteriorar o minorar a alguno de los candidatos, no que al otro le haga insuflarle un poco más de voto, más de ánimo. Bueno, 9 millones de espectadores, ahí es nada. Raúl Briongos, director del Diario de Burgos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha sido un error que Rajoy no acudiese a ese debate? Depende de cómo lo miremos. Yo creo que desde el punto de vista democrático sí que es un error, porque un presidente de gobierno no tiene que tener miedo a debatir con nadie. Desde un punto de vista de estrategia política, yo creo que ha sido una buena estrategia, porque con Rajoy en el debate los tres candidatos hubieran tenido un enemigo común y hubieran recibido palos por todos los lados. Al no tener un enemigo común, que era Rajoy, lo que hicieron fue darse palos entre ellos. Rajoy no domina además el medio televisivo y tenía mucho que perder y muy poco que ganar. Es un gran parlamentario, no sé qué hubiera pasado, también está acostumbrado al cuerpo a cuerpo, pero eso no lo conoceremos, no lo sabremos, porque no lo hemos podido ver. Óscar Gálvez, director regional de Promecal, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cree que a algunos candidatos, y luego veremos cuáles, les gustaría que mañana fuese el 20 de diciembre? Yo creo que a ninguno, sinceramente, porque yo creo que todos en el propio debate del otro día, yo creo que fue un combate nulo, porque yo creo que no ganó nadie. Si acaso a algunos les sirvió para no ir hacia atrás, alguno no fue para adelante, claramente. Yo creo que Ciudadanos no fue para adelante, yo creo que el propio PP tampoco, no lo sé, pero yo creo que mañana, si alguno firmaría mañana las elecciones, pues evidentemente el que crea que va a ganar poco más de aquí a las elecciones y el que crea que tiene bastante riesgo de perder algo de lo que tiene, desde luego que sí. Lo que también te digo es que sinceramente no sé quién está claramente en esa situación. Según unos,
Pedro Sánchez está en caída, yo tampoco tengo tan claro que de aquí que esté tan en caída como señalan algunos. Yo creo que si acaso el único que firmaría las elecciones mañana mismo quizás sería Pedro Sánchez, pero es que no creo en esos que dicen que está en caída. Yo creo que el Partido Popular perfectamente puede recuperar voto en los próximos días. Ciudadanos creo que como no tiene satisfechas sus expectativas de voto, creo que sería un error firmar mañana el resultado de las encuestas, y Podemos, pues evidentemente con el número de diputados que le da el CIS, yo creo que tampoco tiene cubiertas las expectativas. Por lo tanto, yo creo que ninguno firmaría las elecciones mañana. Todos están ansiosos, como Cristiano Ronaldo, por meter goles. Todos yo creo que tienen lo malo es que a lo mejor te pueden lesionar y era un partido intrascendente, pero bueno. Todos tienen posibilidad de mejorar, aunque no todos pueden mejorar. Es absolutamente imposible. Bueno, elecciones en plenas Navidades. Si echamos la vista atrás, poco o nada se parece esta campaña a las anteriores. El frío de diciembre tampoco invita a llenar plazas de toro o campos de fútbol. Las redes sociales y sobre todo los debates televisivos están marcando esta campaña, pero sin duda la gran diferencia es el incierto resultado que habrá el 20 de diciembre. Por primera vez habrá más de 2 partidos luchando por la victoria. El CIS lo ha dejado claro en esta encuesta preelectoral, también aquí, en Castilla y León. Creo que eso es bueno, creo que la educación que hay que darle a un hijo... Multiplican sus apariciones, Innovación, Bertinos Borges. los apretones, las voces... El matrimonio entre personas del mismo sexo, el final del terrorismo etarra, tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Los ataques... Los originales de Bárcenas incluyen pagos a Rajoy. No tienes el poder suficiente en tu partido para hacer que esa vergüenza se termine. Los mensajes... Podremos crear 2 millones de puestos de trabajo. 500.000 cada año. Y nada es casual. En Ávila, con Adolfo Suárez, hijo, y con Adolfo Suárez, padre. Nunca antes una campaña había sido tan decisiva y nunca antes tan reñida, aunque la pelea esté más en el segundo puesto y en los posibles pactos que en quién ganará las elecciones. Todas las encuestas coinciden en que lo hará el Partido Popular. El barómetro del CIS le otorga al PP un 28,6% de los votos y entre 120 y 128 escaños. Perdería 60, pero estaría en condiciones de gobernar si pactase con Ciudadanos, que conseguiría un 19% y entre 63 y 66 escaños. El mayor batacazo se lo llevaría el Partido Socialista, que bajaría de los 100. Podemos apenas conseguiría 25 con un 9% de los votos, pero ese resultado, lejos de amilanar a Pablo Iglesias, le ha insuflado más energía. Se huele remontada. Iglesias ha centrado toda su artillería en Sánchez. Aunque tú lo has intentado y te has esforzado mucho, no has logrado renovar un partido. Y el expresidente ha salido en su ayuda. No fiaros de nadie que cobre por asesorar a un gobierno extranjero. He perdido muchas veces las encuestas mientras gobernaba. Siempre ganaba las urnas y perdía las encuestas. También el líder de Ciudadanos da por amortizado al secretario de los socialistas. Rivera no desvela sus cartas tras el 20 de diciembre y parece que no descarta incluso formar gobierno si él fuese el segundo. Si es otro partido el que las gana, que intente gobernar, que intente formar gobierno, no lo vamos a bloquear, pero si no puede formar gobierno, pueden haber alternativas. La vicepresidenta le plantó cara. De eso sé de qué hablo, créanse que en la educación pública y contestada... ¿Me está diciendo que yo no? Y el propio Rajoy ha buscado en el hijo de Suárez contrarrestar el símil que Rivera busca con el presidente de la transición. No dudo de que Pedro Sánchez y Albert Rivera tendrán su oportunidad en el futuro y me sentiré muy contento. Pero sinceramente el día de hoy y los retos que necesita España creo que merecen ponerse en manos de unas manos expertas como la de Mariano Rajoy. Todos echan el resto. Sánchez estará este viernes en Burgos. Rajoy ya ha pisado Castilla y León en 3 actos electorales. Y el presidente Herrera tiene actos casi a diario. La calle es la clave y las caravanas lo saben. El tiempo acompaña en diciembre y el espíritu navideño también, aunque habrá que ver a qué partido. Bueno, pues no sé si coinciden nuestros invitados. Yo he visto menos paseo, también es porque es diciembre. Están mucho más pendientes de los medios de comunicación y el poder parece que creen que se lo dan sobre todo las televisiones, los medios de comunicación para llegar al ciudadano. Claro, a nadie se le ocurre llenar una plaza de toros como decíamos. Eso sí es una diferencia a lo mejor con unas elecciones que se celebran en mayo, ¿no?
Sí, sí, bueno, la estrategia de prácticamente todos es estar en todas las televisiones, en todo tipo de formato de entrevista, en todo tipo de formato de encuentro, en utilizar muchísimo las redes sociales y en hacer menos actos multitudinarios. Esto ya en la Plaza de Toros es imposible, aparte de, como dices tú, por la climatología, lo que intentan llenar son pabellones de deportes y a ver si lo llenan, ¿no? Hay una pelea ahí entre unos y otros, porque ya alguno ha pasado por el mismo escenario de otro, ¿no? Por ejemplo, el otro día Podemos coincidió después de un paso de Pedro Sánchez y Podemos consiguió más gente en un pabellón que el PSOE, ¿no? Pero te digo, el formato efectivamente es distinto, entonces ahora se están clavando puñales allá donde pueden. En esta misma línea, Pablo Iglesias, en el otro día en el debate, por lo menos en el debate, que yo decía que no podía fomentar la participación de la gente, pero sí dejó algunas cosas claras, por lo menos para mí, y ahí discuto y discrepo contigo, ¿no? O sea, para mí la figura de Pablo Iglesias demostró que es una persona que domina perfectamente lo que es el lenguaje televisivo, probablemente era para mí el que más asentado estuvo, pero eso no quiere decir que consiguiera los votos, lo que intentaba es conseguir los votos de su gente. Y su lucha particular era precisamente contra Pedro Sánchez. Y a mí precisamente Pedro Sánchez fue el que peor, para mí el que peor lo hizo, con gran diferencia, que no consiguió remontar esto que le están diciendo. Bastante mal, pero creo que a lo largo del debate remontó, lo cual es que evidentemente no cubrió remontó en el último apartado cuando habló al final de terrorismo y de la respuesta yihadista. En el resto yo creo que estuvo, incluso habló menos que los demás. Minuto y medio, por lo menos. A veces hablar mucho es un pecado. Todas las intervenciones que ha tenido Pedro Sánchez a partir de ese debate denotan que él se siente perdedor. Sí, los gritos que está pegando. Pero también por el resto, es decir, parece que también huelen la sangre los políticos y que aprovechan las tendencias de que los propios medios de comunicación dicen quién es el perdedor y ahí se suman todos. Pero en relación a lo que preguntabas antes, si lo firmaría, pues precisamente, pues aunque se sepa perdedor, incluso aunque sepa que lo que puede ocurrir en los próximos días es que pueda seguir teniendo un goteo una pérdida de votos, un goteo constante, pues lo que tiene que hacer es precisamente, como dice Raúl, desde ese día lo que ha hecho ha sido intervención en la que evidentemente casi está demostrando que se siente perdedor, pero está intentando remontar a base de ganas. Otra cosa es que lo consiga. Los gritos que pegan los mítines. No, eso está claro, lo hemos comentado. En el tema del PSOE hay que tener en cuenta también que tiene una base todavía de votantes fiel, o sea, es decir, que no es Ciudadanos, que todavía no sabemos exactamente qué masa está detrás de esas siglas, ni de Podemos. Del PSOE sabemos, tiene un número de afiliados muy importante, es decir, vamos a debatir sobre los debates, ¿no? Veo que vamos a debatir sobre los debates. En cualquier caso, por ejemplo, es opinable. Los debates estaban ahí apuntados. Decía Gordaiz al principio que 9 millones de espectadores, que se influye, ¿no? Mira, el último Madrid-Barça creo que hubo 500 millones de espectadores o 1.000 millones de espectadores en todo el mundo y el Barça vapuleó al Madrid y después del partido los que eran del Barça seguían siendo el Barça y los que eran del Madrid seguían siendo del Madrid. Por eso yo digo que creo que no cambian, especialmente un debate no le cambia la intención de voto a nadie, porque insisto, sería presuponer que el ciudadano... Sí generan sensaciones. Sí, sensaciones sí, pero estamos hablando de la intención de voto, no de las sensaciones, que en cualquier caso son las que tenemos nosotros aquí cada uno. Tú viste a Pedro Sánchez de una forma y tú lo viste de otra, yo lo veo de otra y cada ciudadano seguramente lo ve de otra, pero de ahí a determinarte el voto, insisto, creo que el ciudadano sopesa un montón de cosas. Lo tiene decidido, y hablabais del cara a cara, hablabais del cara, por lo tanto, claro, sí, hay un montón de gente que no lo tiene decidido, que tener incidencia. Pero no sé yo si un debate le va a hacer decidirlo, insisto, seguramente esa gente esté sopesando más cosas. Habláis del cara a cara. Lo que hace es más perder votos que ganarlos. Seguramente. No, habláis nadie gana el debate, pero sí lo puede. Aquí parece que hay un 40% de bolsa de indecisos que todos los partidos, incluso nosotros los periodistas, creemos que van a ir a la bolsa, al saco de algún partido y a lo mejor al saco al que van es al de la abstención. Ojo, no nos confundamos. Hablando antes, como has apuntado tú en el debate Nixon-Kennedy, no lo ganó Kennedy, lo perdió Nixon. Sí, por la imagen, pero por la imagen, era la primera experiencia televisiva, por el sudor, por la... Los que lo escucharon por la radio ganó Nixon, porque no le veía. En cualquier caso, en el cara a cara sí va a quedar una cosa muy evidente, y es que seguramente los ciudadanos van a echar de menos a los dos contendientes nuevos en esta contienda, porque son los que aportan, sin lugar a duda, más allá de las opiniones, yo creo que son los que aportan más naturalidad y más frescura al debate, es lo que hemos visto mucho más encorsetados. Pedro Sánchez no difiere mucho de la artificialidad o del proteccionismo ese que hay sobre Rajoy, porque Rajoy puede ser el político del plasma, pero yo tengo que recordar que aquí en Castilla y León, que es donde trabajamos nosotros y donde tenemos nuestros medios, no sé si Pedro Sánchez ha pisado 10, 12 veces Castilla y León y jamás
se ha sometido a las preguntas de los periodistas. Es más, siempre se ha negado a que haya un canutazo en las preguntas de los periodistas. Es decir, no estamos muy alejados. Mientras que Rajoy gobierna... en televisión le ha dado 2 entrevistas. No, yo estoy hablando de las entrevistas abiertas. Es decir, cuando uno acaba, insisto, no es el presidente del gobierno todavía. Criticamos a veces una postura, pero tengo que recordar esa, que se ha pasado 10 veces, 12 veces Castilla y León, jamás ha admitido preguntas de los periodistas. Te lo reconfirmo a nivel nacional, que cuidan muchísimo las entrevistas o las intervenciones que tiene Pedro Sánchez con medios de comunicación delante, muchísimo. Su equipo le trata de proteger. Con lo cual no estamos muy alejados de la fórmula que se critica de Rajoy, de no exponerse de la nueva política, entre comillas, aunque forme parte de un partido viejo, veterano, no es evidentemente pero Podemos una buena forma de y Ciudadanos, que empezaron con que había que estar con los medios de comunicación, ya han empezado a prohibir preguntas en ruedas de prensa y en intervenciones. También. Cuando ellos siempre lo han criticado, de que ellos siempre estarían dispuestos a hablar con los medios de comunicación, también están utilizando esa y en la propia campaña. En la propia campaña, la persona que tenemos... En Zamora, por ejemplo, nosotros con Podemos, Podemos también, menos, pero también se suman orienta mucho las intervenciones donde quiere aparecer Pablo Iglesias. Hablabas del cara a cara. ¿El cara a cara sí crees que puede ser determinante, que ahí sí que se puede ver? No, determinante, presidente. Yo creo que lo que va a ocurrir es que seguramente los ciudadanos echen de menos esa naturalidad, esa frescura que tienen estos dos nuevos líderes. Se van a encontrar con la artificialidad, lo que decía, seguramente la forma encorsetada, es decir, mucho más bregado en las lides del debate, que va a ser Rajoy, y la forma enormemente encorsetada y artificial de Pedro Sánchez, porque antes lo estabais comentando en el debate. La sensación que a uno le causa cuando ve a Pedro Sánchez, cuando acaba un congreso regional aquí y no deja que le pregunten los periodistas, que tampoco vamos a preguntar por el caso Lasai-Zabala ni cosas extrañas, pero además a Pedro Sánchez le ha pasado que cuando se le apagan los plasmas estos transparentes que hay, alguna vez le ha causado le ha traicionado, que le deja un poco sin discurso. Pedro Sánchez da una sensación de ser demasiado artificial para ser un líder nuevo, un líder fresco que llega ahí. Es decir, mucho con más miedo escénico que pueden tener los otros dos. El debate, el cara a cara, sí que le viene bien al PP, que es la estrategia que busca. Porque al final lo que quiere el PP es a un Pedro Sánchez que no esté hundido. Lo peor que le puede pasar al PP es que la segunda fuerza sea Ciudadanos. Porque entonces sí que puede ser, sí que puede ser Albert Rivera presidente con apoyos. Pero ¿qué va a pasar en Castilla y León? La pregunta es aquí que estamos en nuestro territorio. El debate de lunes le puede interesar tanto al PP como al PSOE. Yo creo que puede ser un punto de remontada tanto para uno como para el otro. Sinceramente creo que nadie va a echar en falta en el debate a los nuevos, porque creo que del votante, del electorado próximo a los nuevos, sinceramente creo que no va a perder el tiempo viéndolo. Creo que va a ser directamente la gente que se siente delante de ese debate. Esa es tu opinión, la contraria. Es mi opinión. Se van a sentar más gente que es más votante tradicional de PP y de PSOE. Yo creo que les va a venir bien a los dos. El problema es que los dos tienen una mochila muy grande, los dos. O sea, el PP tiene muy grande. O sea, temas que no van a querer tocar. Efectivamente, o sea, cuando se toma el tema de la corrupción es el momento de Sánchez. Cuando se toque, que se va a tocar durante mucho tiempo, de Sánchez y de Rajoy. Efectivamente, él está libre de esa mochila, vale, del tiempo de la corrupción. En parte, sí. Rajoy le puede atacar con todo el tema de la economía, pero absolutamente, porque lo que sí que ha hecho falta. Libre Pedro Sánchez de la mochila de la corrupción, con todo lo que ha pasado en Andalucía, donde gobierna su partido y sigue gobernando su partido, pero él y puede donde alegar le ha que salpicado al presidente de honor de su partido. Yo no estaba, era el líder del Partido Socialista en ese momento, tendrá que arredrar con la mochila también. Responsabilidad. Tendrá que arredrar con la mochila. Susana, yo creo que sí que aparecerá en el debate. Los dos tienen mochilas muy grandes y muy pesadas que van a hacer que el debate, quizá el cara a cara, pues bueno, pues en cualquier caso, se echen en falta muchísimas cosas. El debate, Óscar, va a tener mucho menos espectadores que esos más de 9 millones que mencionaba, seguro. Todos los que buscan frescura. Luego más es un debate mucho más encorsetado. Se va a dar casi todas las televisiones, lo mismo sumándolas todas. Bueno, es un debate mucho más encorsetado, en el que no es tan fácil como el otro día, que era estaba un poquito más abierto, era un poco más dinámico, novedoso, más novedoso, diferente, incómodo también. Lo que es que los candidatos acepten debatir sin un mínimo de protección, sin la protección de un atril, sin parecía que estaban ahí desnudos, en el pelotón de fusilamiento. Por eso decía yo que la postura que tenía Pablo Iglesias era una postura del tío cogía el bolígrafo, bueno, a mí se me ha caído. Es el único que tenía bolígrafo un estaba con las piernas... tenía un elemento que le sujetaba. Y sin embargo, Albert Rivera ha estado todo el rato moviéndose, que eso fue también una situación El bolígrafo le ayudó también a tener los brazos
pegados al cuerpo. Sí, y que también Soraya con los brazos los tenía extendidos. bastante aconsejable que tuviera los brazos. Yo creo que va a ser difícil. Va pasando el tiempo, si quiero introducir Castilla y León. ¿Qué va a pasar en Castilla y León? El CIS también daba que había una fuga de diputados, podían ir 7 incluso para Ciudadanos, y se perdían por igual del PP y del PSOE, y sorprendía que Podemos no iba a conseguir ningún diputado. Yo no estoy aquí, pero sí todo el mundo que está aquí me dice que la elección de la ministra de Agricultura como número 4 por Madrid es un error. Todo el mundo, o número 3, perdona. Sí, el número 4 es Cristóbal Montoro. Que tenía que haber sido la candidata número 1 por el PP de Valladolid. Puede perder el tercer diputado. Todo el mundo dice que es un error, y entonces yo también considero que es un error, porque en Madrid es una persona absolutamente desconocida, que prácticamente allí no va a hacer campaña, y aquí, sin embargo, hubiera tenido un papel protagonista, y encima colocan una persona, como el actual secretario de Estado. ¿Qué piensa Rajoy para el futuro? Porque la ubicación del número 3 de Madrid, yo digo, a la hora de tirar no los está votos, colocado para tirar del electorado. Es decir, si en un futuro hay que negociar, no puedes negociar con el número 1 de Albacete, de Valladolid o de León. Vamos a ver, yo creo que la ubicación estratégica, hay que saber lo que está pensando Rajoy, que es inescrutable en la cabeza de Rajoy lo que está pensando en el futuro. Pero en cualquier caso, la ministra de Agricultura más arriba no podía ir, más arriba en una lista no podía ir, es imposible. Va justo detrás del presidente y la vicepresidenta. En cualquier caso, pensar que el PP de Valladolid, bien, como excusa, pues vale eso y vale lo de Pulpo también para animal de compañía. Es decir, si ahora el PP de Valladolid dice que va a perder un diputado porque no estaba la ministra no estaba prevista tampoco hace 2 meses que fuera a ser la candidata. Yo creo que se eligen otra clave, en cualquier caso, si aplicamos una regla que son los resultados de las últimas autonómicas, que son los más parejos que puede haber, las últimas autonómicas, el PP perdería un diputado en Valladolid, lo perdería en Burgos, lo perdería en León y lo perdería en Salamanca, si no me equivoco, aplicando simplemente el resultado de las autonómicas. Bueno, es que hay comunidades autónomas, Castilla y León posiblemente no es el caso, pero hay comunidades autónomas donde varía mucho, cambia mucho el voto entre generales y autonómicas. Hay comunidades autónomas donde el PSOE gana en autonómicas y el PP gana en generales. Yo he estado en una durante muchos años y eso ocurre. Aquí en Castilla y León, no. A mí, yo del tema del CIS, por ejemplo, de qué puede pasar en Castilla y León, que lo comentaba Eduardo, la verdad es que si los resultados del CIS se ajustan a lo que pueda pasar el día 20, es un desastre para el Partido Socialista impresionante, porque es que no solo perdería lo que ahora baja, el bajar de 11 a 7 u 8 representantes, sino que es que no lograría recuperar ni aquellos que se fueron hace 4 años. El Partido Socialista tiene en riesgo dos diputados, igual que estamos hablando de datos concretos, porque hay que ir a datos concretos. Escogerla, insisto, no es tampoco tan complicado, escoger el análisis de las autonómicas, que es lo más parecido, lo más cercano que hay. El PSOE tiene en riesgo dos diputados, que unos en Valladolid y otros en la provincia de León. Y no sé cómo estaría Burgos o Salamanca, pero en Valladolid y León el PSOE sí puede tener en riesgo un diputado. ¿Qué puede pasar con las circunscripciones pequeñas que el CIS puede dar casi empate técnico, a lo mejor entre Ciudadanos y el Partido Socialista, pero luego la realidad en diputados puede haber una diferencia de 25 diputados perfectamente? Es que en Madrid lo que se está diciendo, digo en Madrid a nivel nacional, es que ahora mismo hay en baile en torno a 25 o 30 escaños en toda España. Están en baile, que por unos restos te pueden dar o al Partido Socialista o a Ciudadanos o a Podemos, depende de la circunscripción. Claro, 25 o 30 diputados es muchísimo. Es casi el 8% de los 350 diputados. Los neotoneros son 50. Claro, son 25. Entre teneros y no teneros son 50 diputados. Eso por eso la horquilla del PP está variando entre 105, 110 o 140. En cualquier caso, la encuesta, vamos a ver, el problema que hay es que la encuesta del CIS es general, es para todo el mapa. Son 18.000 encuestas más o menos, pero el problema es que España está dividida en circunscripciones muy pequeñitas. Si tú aplicas el número de encuestas que se han hecho, no en Castilla y León, hay que aplicarla a cada provincia, porque las circunscripciones son provinciales, es decir, los márgenes de error, los niveles de confianza se te disparan, es decir, porque si se han hecho en León, de esas 17.000 encuestas, en León se habrán hecho 300, eso nosotros que hemos hecho encuestas en nuestros medios, te dice que el margen de error es brutal, es decir, la fluctuación es enorme. El hecho de que Podemos no tenga representación según el CIS tiene mucho que ver también con que no haya una unión de la izquierda como hubo en las municipales, en circunscripciones como Burgos, por ejemplo, porque en Burgos hay lista de Podemos y lista de Izquierda Unida,
sumando igual lograrían ese... Lo que pasa es que yo creo que en este caso Izquierda Unida a nivel nacional, me imagino aquí también, la tendencia es a la baja. Pero en Burgos Sí. no es así. En Burgos hay otros elementos. En Burgos el candidato por Izquierda Unida, por esa unión de izquierda, es Manolo, Gamonal, que tiene otro... Bueno, pero fíjate, esos restos... La pregunta que yo me hago es sobre todo por comparar, ¿no? Porque aquí alguna vez hemos hablado de las dos formas de hacer política, porque incluso en el PP o en el PSOE hay dos formas de hacer política. Hay la forma de hacer política de aquí del PP de Castilla y León, el PP de Herrera, y hay otra la forma de Rajoy. Seguramente la pregunta sea, tú antes decías de cómo son los resultados en una comunidad que varía mucho. Aquí no varía mucho. La pregunta es saber si el resultado del PP va a ser peor que el que tuvo las autonómicas, el PP nacional con Rajoy, peor que el que tuvo el PP de Herrera, que eso va a ser un dato muy importante para analizar el día de las elecciones y el día posterior de las elecciones. Y si no recuerdo mal, creo que normalmente incluso suele ser superior el dato de nacional que el dato autonómico. Y yo en este caso tengo muchas dudas de que no vaya a ser al revés. Es posible que pueda ser así. De todos modos, y hablando de noticias internacionales, ¿creéis que, por ejemplo, la situación de Cataluña, cómo se está resolviendo con el Tribunal Constitucional? Lo de noticias internacionales, dichas así. Bueno, en este caso nacionales. Estaba pensando en los atentados de París, esa sí es internacional. La de Cataluña de momento es nacional. Pero ¿creéis que eso está favoreciendo o ha favorecido en las últimas semanas a Rajoy? Ya que cuando hay un problema, digamos... Mira, al principio parecía que sí, con la iniciativa que tuvo el presidente del Gobierno de convocar a Moncloa, a todos los líderes políticos, pero después yo creo que va a tener un resultado desigual. Por ejemplo, Pedro Sánchez perdió una oportunidad bárbara porque no salió después de reunirse con Rajoy y fue el único que no dio una rueda de prensa contando que Rajoy le había llamado para hablar de Cataluña o del tema yihadista, ¿no? Y ahí tuvo una oportunidad fantástica que desaprovechó. Y el resto, pues cada uno ha echado el asco a su sardina. El líder de Ciudadanos, Rivera, él presume y lleva la bandera de que es catalán y que, bueno, que es un tema que lo conoce bastante bien. Y el otro día en el debate, Pedro Sánchez, yo creo que estuvo francamente bien diciendo que él defendía el acuerdo antiterrorista de todos los grupos para luchar contra esta masacre que, en fin, podemos todos vivirla en cualquier momento, ¿no? Pero no creo que vaya a ser definitiva a tu pregunta contestando. No creo que vaya a ser definitiva la contestación. La actualidad va a una velocidad brutal, que lo que parece que es actualidad candente ya es historia. Es historia, ¿no? Lo de Cataluña. De hecho, el tema de Cataluña se ha quedado solapado. Fue un momento de eclosión de una semana, dos, y de repente París hizo olvidar todo lo de Cataluña. Yo hace un mes temía que la campaña electoral quedara solapada, el debatir de los temas internos de nuestro país quedará solapado por el tema del terrorismo yihadista, que el tema de Cataluña se sobrepusiera a todo, y al final yo creo que ha dejado de estar en el primer foco, en el primer plano de la información, y ya no va a favorecer tanto. Nos quedan 2 minutos, vamos a situarnos en el 20 de diciembre, pensando hemos ido de ahí. En el resultado y sobre todo en lo que va a pasar después, ya no solamente en los resultados, sabiendo más o menos con las encuestas del CIS. Se ha hablado mucho de pactos, no sé si creéis que, por ejemplo, por poner una pregunta encima de la mesa, un tripartito posible entre Podemos, PSOE y Ciudadanos, ¿os lo creéis o creéis ¿qué pensáis que puede pasar si más o menos el resultado se mantiene según los datos que tenemos ahora mismo del CIS? Diputados arriba, diputados abajo. Vamos a dar una ronda porque tenemos que cerrar. Yo no me lo creo, o sea, yo no lo veo viable, o sea, no lo veo con peso, no lo veo sostenible en el ejercicio del gobierno y no me lo creo. O sea, yo creo que Albert Rivera, desde luego, va a intentar huir tanto de dar el apoyo a uno como de dárselo a otro. Si es encima a dos, ni te cuento. O sea, yo creo que... Hombre, si le hacen presidente a él. Si le hacen presidente a él, sí, pero si no. Yo no veo el tripartito en absoluto. Lo único es que eso nos puede llevar a una legislatura complicada. Yo creo que la clave está en quién sea segunda fuerza. Si la segunda fuerza es Ciudadanos, yo creo que Albert Rivera va a intentar ser presidente con el apoyo del Pero PSOE. solo del PSOE, no del necesitaría PSOE, más. sí, del PSOE. Si Albert Rivera es tercera fuerza, yo creo que no tiene más remedio que permitir que sea la lista más votada el que gobierne. Y depende también de la brecha que haya
si es el PSOE el segundo, entre el primero y el segundo. Creo que eso es definitivo. Parece que sí va a ser árbitro. Yo creo que todo va a determinar sobre todo el resultado. El PP, yo creo, no el PP, Rajoy solo va a poder gobernar si obtiene un gran resultado, que está muy alejado de las encuestas, porque veo muy difícil que Rajoy encuentre ningún apoyo para que nadie le haga presidente, insisto, Rajoy, no el PP, y en cualquier caso va a depender de cómo se encastille Rajoy para los pactos o posibles pactos. Yo no veo anómalo ni que sea complicado ni no complicado, no lo conocemos, un gobierno de 3 partidos. Es decir, los ciudadanos están pidiendo que quieren más fuerzas políticas. Ideológicas. Pero los ciudadanos lo que quieren es que les gobiernen. Los ciudadanos quieren tener educación, quieren tener empleo. Las ideologías se han difuminado mucho. Los acuerdos hacen sobre bases. O sea, y si están en las antípodas es muy difícil que haya un acuerdo sobre diferentes cuestiones importantes. Hemos visto mucha más concreción de propuestas, concreción de las que llegan y entienden los ciudadanos, de las que habíamos visto seguramente en otras campañas. Yo creo que va a haber 2 factores. Uno, que Pedro Sánchez se la juega. Si pierde, o sea, si no es segundo, puede ser un cadáver, entre comillas, político, con lo cual va a intentar forzar la máquina, insisto, si es segundo, para ser gobierno, con 2 partidos más o con 3 partidos más. Y para mí el escenario normal que podría ocurrir es el de la Asamblea de Madrid, que gobierna una Cristina Cifuentes, con un apoyo de un partido como es el de Ciudadanos, pero con un gobierno muy difícil en el que todos los días a la Asamblea de Madrid le echan para atrás medidas, en el que hay medidas unidas de Ciudadanos, Podemos y PSOE en contra del gobierno del Partido Popular, y eso seguramente es lo que pase en el Congreso de los Diputados, pero según mi opinión, claro. Bueno, para eso tendremos que esperar al 20 de diciembre. Muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche aquí. Nosotros seguiremos dando toda la información de la campaña electoral y el próximo miércoles volveremos. Seguro que todo esto que hemos dicho habrá cambiado. Ya se habrá celebrado ese cara a cara el 14 de diciembre, que también les ofreceremos en directo aquí en Castilla y León Televisión, y un post-debate para analizar los mejores momentos y saber quién ha sacado rédito o no, porque ahora ya saben que parece que el entretenimiento ha cogido el paso a los programas informativos. Hasta entonces, pasen una buena semana.